Hola, hola, pues bienvenidos, gracias por estar aquí a este video, donde por fin teníamos muchas ganas de hacer este video desde hace mucho, para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, cómo nos conocimos, cómo es que empezamos a viajar, a vivir viajando y en qué estamos ahorita. Les vamos a soltar la sopa, pero no tanto, para que se queden picados y nos sigan viendo. Así es. ¡Ruta! Entonces vamos a contestar algunas de las preguntas que más nos han hecho y puedan más o menos conocernos un poquito más. Pues una de las principales es quiénes somos. Bueno, no quiénes somos porque sí saben quiénes somos, pero quiénes somos en general, ¿no? Ambos estudiamos diseño industrial en la ciudad de Querétaro. Ahí fue donde nos conocimos, en la universidad. Así es. Después cada uno, por diferentes razones, circunstancias y motivos, estudiamos la maestría. Denise en mercadotecnia y yo en sistemas de manufactura. Así es. Ahí fue en la universidad que una amiga, pues ahí la hizo de Cupido. Y ahí, no, es que tienes que conocer al oso, porque así le decían a él. Exactamente, el mote de Osos en Ruta se dio por este muñeco. Así es, a él le decían oso desde la universidad y pues así en mi familia lo conocen, los amigos nuevos que fuimos haciendo después y pues a la hora de pensar qué nombre nos poníamos para ya en este formato de viajando, pues decíamos, pues somos los osos y ahora en ruta. Exactamente, de hecho la misma gente nos decía que éramos la familia Oso, entonces pues ya no nos costó tanto trabajo agarrar el nombre. Así es. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, yo nací ahí y por el trabajo de mi papá estuvimos viajando en diferentes estados, en Querétaro, Guadalajara, Monterrey, volvimos a estar en la Ciudad de México, estuvimos hasta que estuve ya en Querétaro más tiempo y es donde más años he vivido. Y donde ya he hecho raíces. Así es. Yo soy de Uruapan, Michoacán, la tierra del aguacate. Estuve ahí hasta los 17 años y pues como no había la carrera que yo quería estudiar, pues dije, pues vámonos. Así es. Había varias opciones, estaba Monterrey, Guadalajara, pero yo quise un lugar pues para mi gusto desconocido, para mí, no lo había conocido jamás. Y dije, pues bueno, pues Querétaro será. No me fijé ni en la cuestión demográfica ni en nada. Yo dije, una ciudad nueva. Y pues tuve la fortuna de llegar a una ciudad en la que pues he echado raíces. Ya soy más queretano que las gorditas de migajas. Y pues aquí tuve oportunidad de conocerla a ella y hacemos familia y pues nuestro hijo ya nació aquí. Así es, tenemos 12 años de casados. No, hombre. ¿Cuántos? 2013 nos casamos. Sí, cierto. Este ¿Ya año ves? cumplimos 13 años. Así es. 12 años de casados, estuvimos 5 años de novios y pues en el 2016 nació nuestro retoño, nuestro bebé, Juan Pablo, que ahorita pues ya tiene 9 años y es un niño maravilloso, muy inquieto. No es cierto, sí. Sí es muy bonito, sí es lindo. Es muy inquieto, es muy sociable. Muy inteligente. Digo, no en el afán de quererlo ensalzar, sino que sí le gira muy rápido la ardilla al condenado. Sí, eso somos nosotros. Otra de las preguntas que más nos hacen es ¿a qué nos dedicamos? Y en ese aspecto pues nos dedicamos a viajar. Pues ¿qué querían saber? Bueno, yo estuve haciendo varias cosas desde que salí de la universidad porque trabajé en área de eventos y de ahí me gustaba mucho. Y entonces trabajé en bodas, coordinando, me encantaba. Después tuve un negocio de mesas de dulces y después llegó Juan Pablo a nuestras vidas y entonces pues con la maternidad todo cambió. Eso me hizo pues estar más en casa y poco a poco después me empezó a gustar también el área justo de redes sociales. Y entonces con una amiga pusimos una agencia de marketing digital y estuvimos teniendo clientes donde les llevábamos sus redes sociales. Ese trabajo justo fue el que nos ayudó muchísimo en tiempo de pandemia a sobrevivir y ya teníamos unos clientes un poquito más grandes y que nos ayudaron muchísimo en esa temporada.
La verdad, llevar redes sociales a empresas es algo que nos dio muchísimo aprendizaje. Y justo ese aprendizaje, pues, es lo que nos lleva ahora que empezamos el viaje a crear nuestras propias redes sociales, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es mi resumen. Sí, yo, empecé diseñando cocinas en acero inoxidable, tanto los muebles como los espacios. De ahí pues fue que estudié mi maestría en sistemas de manufactura y después empecé a hacer trabajos relacionados a esa parte del diseño, pero lo que me gustó mucho fue el diseño multimaterial, entonces pues me dedicaba a hacer de todo tipo de muebles para todo tipo de clientes, pero pues eran muy esporádicos los trabajos y después ya en el 2017 pues yo le ayudaba mucho a Denise con sus trabajos, en lo que pues yo tenía trabajos vendiendo muebles de oficina, ese tipo de cosas. Y pues ya en 2017 conocimos, gracias a ella, el diseño de playeras y el trabajo en vinil textil, que pues en pocas palabras me encantó. Me encantó cómo quedaba, cómo se veía, los efectos que podías lograr con los viniles y el calor, la variedad tan grande de materiales que había, y pues fue como un nicho que me encantó, simple y sencillamente. Entonces, pues de ahí crecí bastante. Tuvimos un taller ahí cerca de donde vivíamos. Lo llevábamos bastante bien y fue cuando se empalmó un poco con lo de las redes sociales de Denise, que pues ya, digamos, yo bajé un poquito el ritmo también y también afortunadamente me empezaban a llegar proyectos más grandes hasta que llegó la bendita pandemia. En la pandemia, a pesar de que seguía haciendo lo mismo, la forma de hacerlo ya fue diferente y eso también nos abrió otra perspectiva junto con lo de las redes sociales, porque ya no teníamos que estar de lleno con el cliente ni teníamos a veces ni siquiera que conocerlo para que nos diera algún proyecto. Hay clientes que a la fecha no conozco, llevamos una buena relación comercial, me piden productos cada año y ni siquiera sé cómo son. Simplemente nos llevamos bien por WhatsApp, nos hallamos, cumplimos bien tanto su parte ellos de pagarme a tiempo como yo de entregarles a tiempo. Entonces, la verdad es que ha sido una gran ventaja. Empezando el viaje, empecé a trabajar en sitios web y también me he especializado en la parte de accesibilidad para gente que tiene sitios web que necesitan ser vistos por personas con diferentes tipos de discapacidad y ser inclusivos en todos los aspectos. Así es, y pues bueno, ahora yo también estoy iniciando como agente de viajes. Entonces, eso fue gracias a justo el viaje y que nos empezaban a preguntar recomendaciones, a pedir de los destinos a los que había ido. Y la verdad es que es algo que me apasiona. Desde que hacía lo de las bodas, me gusta mucho coordinar algo, o sea, organizarlo. Soy muy meticulosa y me encanta, y más en cuestión de viajes, ¿no? Entonces, pues en resumen, hasta ahorita lo que nos dedicamos es yo, agencia de viajes, las redes sociales de Osos en Ruta y Fer a uniformes promocionales y sitios web, exactamente. La siguiente pregunta es: ¿de dónde surgió la idea de hacer este viaje? Pues bueno, nosotros antes de que fueran a hacer Juan Pablo, teníamos la idea de emigrar a Canadá. Ese era nuestro objetivo en ese momento. Queríamos vivir una experiencia diferente, darle también otros horizontes a Juan Pablo y tenemos familia, sobre todo de parte de Fer, que viven en Canadá y pues era nuestro referente. Saludos, tíos. Y la verdad es que fuimos, inclusive estuvimos un mes viendo si nos gustaba, si no, y tomamos la decisión de que mejor teníamos un hijo acá y después ya nos íbamos para allá. Y nos gustó mucho, por cierto. Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? Que en la pandemia todos los programas que estábamos viendo para irnos, pues se empezaron a modificar, cada vez más complicado, más caro, y a la par que yo estaba viendo muchos videos de personas que estaban migrando, me empezaron a salir estos videos también de familias que vivían viajando. Me acuerdo mucho de
Los Mundo, por ejemplo, que es una familia española, de la familia Zapp, es una familia argentina que hace ya muchos años que fue que empezaron su viaje en un carrito de los 20, del año 20, y viajaron por el mundo, ¿no? Por ahí, bueno, nos empezó obviamente Furgo en Ruta, etcétera, diferentes viajeros. Y algo que no habíamos visto mucho es que no había muchos viajeros mexicanos o no había muchos viajeros mexicanos documentando su viaje. Exactamente. Eso es lo que yo buscaba también, un parámetro. Y entonces, como me empiezan a salir estos videos, como que empiezo a decir, bueno, estaría padrísimo que si ya vamos a vender todo, si ya nos vamos a deshacer de nuestras cosas, antes de irnos a Canadá, en ese momento esa era la idea, vamos a hacer un año de viajar por México para que tanto nosotros como nuestro hijo disfrutemos y conozcamos más de nuestro país antes de que ya nos vayamos y que después ya no es tan fácil que cuando vengamos a México, porque pues vienes a visitar a la familia. Entonces, pues lo que en eso fue que yo le dije a Fer, bueno, oye, ¿y si hiciéramos esto y estaría padre? En lo que ya vemos qué onda con Canadá, ¿no? Porque estaba ya como que en el limbo el plan que estábamos haciendo. Y mi sorpresa fue que me dijo, sí, va. Y yo así como, ¿qué? O sea, como que no me esperaba así que fuera tan fácil o no sé. Pero después, pues, venía el momento decisivo, que era la reinscripción de Juan Pablo en la escuela que estaba, porque en esa escuela, pues, se acababa, o sea, se llenaba rápido. Entonces era, ¿lo reinscribimos o no? Y ahí fue, ¿no? Sí, ese fue el momento en el que decidimos salirnos a la aventura. Dijimos, ya, vámonos. Bueno, no salimos en ese momento, pero No. son ese tipo de decisiones las que debes de tomar cuando pues ya estás pensando en otra cosa, ¿no? Así La es. primera fue dejar la escuela, la segunda fue dejar la casa donde vivíamos, que también era rentada, y pues en el Inter estuvimos vendiendo cosas, no nos animamos luego, pues tomamos la decisión en febrero, y fue hasta mayo que empezamos a vender las cosas. Costó mucho trabajo al principio, ya después la cuestión emocional pasó a segundo plano, al principio era bastante importante esa parte, pero ya después con el tiempo pues nos fue costando menos y menos trabajo y pues ya al final nos quedamos con bien poquitas cosas para lo que teníamos. Sí, o sea, fue un proceso no fácil, no teníamos tampoco un ahorro, o sea, la verdad es que no teníamos como todo un plan hecho, no teníamos un vehículo, un motorhome, empezamos a ver motorhomes, pero no, pues no estaban a nuestro alcance, o sea, y entonces me acuerdo que Fer me dijo, a ver, pues vamos a viajar con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? En ese momento teníamos un coche y justo mi mamá estaba vendiendo su camioneta. Y entonces me dijo, pues podemos vender el coche, compramos la camioneta para que nos quepan más cosas y pues en esa viajamos. No queríamos vivir viajando en una camioneta, o sea, todos los días durante tal vez mínimo un año, no nos era viable para nosotros, o sea, y con un hijo y todas las cosas que implica llevar, ¿no? Entonces, la forma en la que decidimos fue buscar rentar casa en cada ciudad a donde íbamos para conocer los alrededores y movernos de ciudad. Y así ir recorriendo la República. Siguiente pregunta es, ¿cómo fue que decidimos comenzar el viaje en cuestión de formato? Pues como les comentó Denise, nosotros compramos la camioneta de nuestra mamá, de mi suegra, de su mamá. Y pues dijimos, bueno, ¿la podemos camperizar o no? Pues la verdad, como el presupuesto no nos daba para todo, dijimos, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a seleccionar lo que nosotros creemos necesario para poder estar en una casa y pues eso nos llevamos. Depuramos un montón de ropa, depuramos un montón de utensilios de cocina y nos quedamos con lo que nos cabía en la camioneta, sí, pero haz de cuenta que le metíamos un alfiler y ya se llenaba. Sí. Y después, pues el formato era rentar casas, llegar a rentar casas que estuvieran semi amuebladas para nosotros poder usar nuestras cosas y
estar en ciudades base y de ahí salir a conocer los alrededores. Y después cambiarnos de ciudad y lo mismo, y así ir recorriendo la República. Exactamente. Y entonces pues también pues pensamos a dónde nos vamos a ir. Yo soy de Michoacán, Denise de Ciudad de México, ya conocemos Guanajuato, ya conocíamos parte de Aguascalientes, de ¿dónde más? De Hidalgo. Bueno, tenemos la opción de Jalisco. Hidalgo, de Ciudad Valles, bueno, no, San Luis Potosí, perdón, y pues irle tirando para el norte. No, la verdad es que pues al final de cuentas nos decidimos por empezar en Ciudad Valles, porque Denise tenía ganas de conocer la Huasteca. ¿Ya la conocías o no? No. Ah, bueno, teníamos ganas los dos de conocer la Huasteca Potosina y dijimos, pues ¿sabes cuándo? Vamos de una vez. Y empezamos en Ciudad Valles. Ahí rentamos un par de casas. Ahí fue donde nos dimos nuestro primer golpe de realidad, que dijimos, esto no va a ser tan bonito como nos lo imaginábamos, pero tampoco fue tan terrible. Así es, en ese lugar ahí en Ciudad Valles a mí me dio pues como una depresión y yo decía en mi mente era como, pero ¿por qué estoy triste si debería estar contenta de ya haber logrado el sueño, de ya haber salido? Pero fue tanto trabajo, tanto físico como emocional, el dejar todo, el enfrentarnos también a comentarios de familia, de amigos, porque pues realmente no teníamos un parámetro de alguien que lo hubiera hecho, de algún amigo, familia o alguien cercano que lo hubiera hecho. Entonces, pues éramos las ovejas negras de las familias y todos era como, pero ¿cómo? Pero y la escuela de Juan Pablo y la seguridad. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y cómo van a estar? Y nos preocupa que agarren tanta carretera. Y un montón de dudas que tenían, que nosotros también teníamos, ¿no? Pero nosotros teníamos la seguridad de que pues sabemos cuidarnos, sabemos hacer las cosas de manera prudente. Uh-huh. Y pues al final de cuentas pues no estábamos haciendo nada tan descabellado, ¿no? O sea, hay gente haciéndolo por todos lados y pues no. Todavía no las conocíamos tal vez a todos. Ajá, exacto. Porque sí, antes de eso fue que tuvimos un encuentro, bueno, que llegaron a Querétaro los de Mi Casita Nómada y ellos, pues platicamos con ellos, ¿no? Y pues acababan ellos de salir del viaje, entonces entendíamos muy bien esta mezcla de emociones de alegría, euforia, pero también tristeza, pero también miedo, pero también incertidumbre y después también fue que empezamos a ver los videos también de los de un lado a otro, ¿verdad? Otra familia mexicana también. Y ya empecé como a ver parámetros, gente que sí lo hacía en México y con las herramientas de México. Exactamente. Entonces, esa sensación ahí, me acuerdo mucho ahí en la Huasteca, fue difícil. Y justo una reunión que nos invitaron, un grupo de viajeros que coincidimos en Tamazopo, ahí en las cascadas de Tamazopo, nos dieron ese levantón, o sea, nos dieron ese como de, wow, qué padre, la mayoría eran jubilados, y decían, qué padre que a su edad lo hagan y que su hijo viva con ustedes esta experiencia, y va a estar padrísimo, y, o sea, y también nos hicieron ver que no era fácil tampoco lo que estábamos haciendo, ¿no? Ajá, que no estábamos tan locos sintiendo que era difícil, porque pues era difícil. Exactamente. Era algo difícil, era algo que pues no sabíamos de alguien que lo hubiera hecho así como nosotros. Así es. Si hay alguien ahí que nos escriba y que nos diga, oye, ¿sabes qué? Estamos en las mismas, porque pues así nos podemos conocer mejor. Pero en ese momento pues era así como que pues no tenemos pues un parámetro para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Deja tú ya si estamos haciendo las cosas bien o no, si hay alguien más haciéndolo así, Uh-huh. o qué, ¿no? Y esa reunión sí nos dio un levantón anímico, porque fue una cuestión bastante bonita que nos, pues digo, no es que estemos buscando el reconocimiento ni el aplauso, pero pues nos dio esa confianza de decir, mira, estamos haciendo lo correcto. Sí, y entonces ahí empezó a cambiar para mí un poquito, pero también la transición fue difícil de la mentalidad de turista a viajero, porque no es lo mismo, ¿no? El turista quiere ir a todo
en una semana durante un año, que ahorró durante un año, unos meses, o va a firmar cosas y que después las va a ir pagando. Un viajero pues es parte de la vida, ¿no? Y lo interesante también es que no tenemos que conocer todo para vivir la experiencia de un nuevo lugar, ¿no? Fer me lo decía mucho, ¿no? Me decía, es que ya el ir a la tiendita aquí en Ciudad Valles ya es algo diferente a lo que vivimos en Querétaro, pero yo quería como hacer el checklist, ¿no? De todo lo que veía yo en las redes sociales de lugares que debes de ir en la Huasteca, ¿no? Y pues no se podía tampoco económicamente ir a todo. Entonces, ese cambio de chip me costó. De ahí nos fuimos hacia Tampico y empezamos después a recorrer el Golfo de México en Veracruz. Después estuvimos en el puerto, estuvimos ahí 2 meses. Ahí, de hecho, llegó mi familia para pasar Navidad y Año Nuevo juntos. Y fue, aparte, o sea, fue emocionante recibirlos y también fue difícil porque fue como un poquito así como de que están viendo a ver cómo van, a ver qué pasa con Juanpi, ¿no? Cómo se están sintiendo, cómo es que están viviendo, ¿no? Un poquito. Y ya de ahí, pues ya nos fuimos hacia Tabasco, Campeche y luego Yucatán, que también estuvimos 2 meses ahí en Mérida y en época súper de calor, ¿no? Nos tocó en junio y julio, ¿verdad? No. Mayo. Abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. Y muchísimo calor. Ahí tengo familia y entonces fue como que otra vez ese apapacho de estar con gente conocida, de un poquito otra vez reuniones familiares, cumpleaños y otra, así como que sentirnos así como, un poco, bueno, yo en mi caso, ¿no? Como apapachados, como, no sintiéndonos tan solos, porque justo pues al estar rentando en casas y todo, pues no convivíamos todo el tiempo con gente, ¿no? Y eso a mí me empezó a pegar, o sea, a sentirme un poco solitario. Ese trayecto fue el que hicimos durante 9 meses, 8 o 9 meses. Ajá, bajo el mismo formato. Otra de las preguntas que nos han hecho mucho es cómo hacemos la educación de Juan Pablo, o sea, cómo la llevamos. Esta parte fue difícil porque yo no conocía del homeschool. Empecé a investigar sobre diferentes formatos que hay, porque la verdad es que cada familia lleva su propio formato, no todos son iguales. Entonces, al principio pagamos un currículo donde las actividades venían desglosadas, donde qué material se necesita, cuál es el objetivo de la actividad, qué es lo que se va a aprender. Y entonces yo se las guiaba a Juan Pablo. Me costó mucho trabajo como cambiar a sentirme como maestra, porque en realidad ahora entiendo que el homeschool no se trata de eso, ¿no? O sea, uno como papá se vuelve su guía, pero no su maestro. Pero en ese momento, pues yo tenía mi mente muy escolarizada, ¿no? Como de, bueno, vamos a empezar y a tal horario y vas a tener un lunch y vas a, ¿no? Como en horarios. Y la verdad es que en el viaje no nos estaba funcionando. O sea, porque no siempre teníamos acceso a los materiales exactos que pedía la actividad. Y entonces era como, bueno, entonces mañana vamos por los materiales. Y entonces hasta el otro día hacíamos la actividad. Y las evidencias. Y total que se hacía súper largo el proceso. O sea, súper largo de cada actividad, ¿no? Y no avanzábamos. Entonces, para el siguiente ciclo escolar fue que busqué otras opciones y encontré una escuela en línea. Esta tiene su base en Puebla y todo ahí sí se conecta todos los días de lunes a viernes con un grupo de niños y van llevando sus materias, su avance. La maestra al principio, o sea, los domingos nos ponían los materiales que necesitábamos para la semana y ya, te decían, saca la hojita, la impresión tal, ahora vamos a trabajar con el cuaderno tal y así. Tenían también hasta sus festejos de Día del Niño, del Día de la Madre,
de Navidad, hasta hacían su festival, ¿no? Donde la maestra les pasaba qué video bailar y luego los editaba y los juntaba a todos los niños. O sea, un formato mucho más escolarizado. Más amigable con el sistema tradicional. Exacto. ¿No? La principal diferencia entre el homeschool y la escuela en línea es esa parte donde el homeschool, pues uno participa activamente como guía, y en la escuela en línea, digamos que lo dejas en la computadora a que pues se ponga pilas con un maestro y ellos le van diciendo qué actividades hacer. ¿Qué ventaja tenía? Pues una, tú tenías la oportunidad con la escuela en línea de, pues tú poder hacer algo en las mañanas mientras él tomaba sus clases. Que luego la batalla era siéntate y pon atención y haz lo que te piden y ya te atrasaste. Sí. Pero bueno, no dejan de ser niños y siempre es algo que pasa también en las escuelas y pasa también en el salón de clases. Entonces pues era nada más trasladarlo a la sala de tu casa, ¿no? Sí, finalmente yo de todos modos siempre me sentaba a un lado y tenía que estar pues tomen en cuenta que también Juan Pablo en ese momento estaba entrando a segundo de primaria, ¿no? O sea, todavía la edad requiere de un acompañamiento más cercano. Entonces, tenía 7 años. Sí, entonces pues yo le acompañaba en a ver qué material te están pidiendo, a ver, y ya, no, pues tienes que copiar esto, ok, ya lo dejaba que él copiara, ¿no? Pero tampoco podía yo despegarme tanto, pero ya tenía yo una rutina. Ya era como empieza la clase a las 8 de la mañana, entonces eso pues, nos obligaba a levantarnos temprano, a que desayunara, vestirse, todo, ¿no? Que en el otro método, pues luego nos daban las 11 de la mañana terminando de desayunar apenas y ya cuando menos era como ya pensar en la preparación de la comida y qué vamos a hacer y vamos a salir o no y ya se nos iba el día, ¿no? En nada. Entonces, a nosotros nos costó mucho trabajo como autodisciplinarnos, la verdad, en una rutina que nosotros mismos hiciéramos. De esta manera ya había algo que nos guiaba a tener una rutina. Y con respecto a otra de las preguntas que nos hacen con respecto a Juanpi sobre la socialización, pues nosotros discurrimos llevarlo a clases. Llevarlo a clases de diferentes cosas, ¿no? Fue ajedrez, fue CrossFit, fue títeres, fue patinaje, fue pádel, diferentes cosas que le ayudaran a conocer más niños, a convivir con gente de su edad y a que socializara, porque es una persona muy sociable y donde quiera hace amigos. Entonces, mismos viajeros, de repente cuando nos encontrábamos con más niños, se hacían amiguitos y ya andaban corriendo a los 5 minutos juntos y se integraban muy padre. Entonces esa parte, digo, pues a nosotros creo que no nos preocupaba del todo, porque lo veíamos que se integraba bien a los grupos en los que asistía y de algún lado sacaba algún amigo. Y oye, es que ya conocí a fulanito y pues mira, me pidió esto y me pidió el otro y estuvimos hablando de esto y estuvimos con esto en común. Y es muy bueno para eso. Entonces esa fue nuestra manera también como de fomentar su convivencia con niños. Y pues la verdad es que también tener un espectro tan amplio de culturas, porque aunque estamos en el mismo país, pues los niños de Tampico no son iguales a los niños de Veracruz, o a los niños de Yucatán, o a los niños de Campeche. Ajá, entonces van cambiando y pues cada uno tiene sus peculiaridades y sus costumbres y pues los niños son muy transparentes, ¿no? O sea, ellos viven sus costumbres, tradiciones y usos tal cual, ¿no? O sea, ellos no andan así como que poniendo máscaras de, ay, aquí me tengo que comportar así o tengo que ser de esta forma. Ellos te muestran un poco cómo es la cultura en general de la ciudad en la que estás. Y también en su formato de escuela en línea, también hizo amistades, ¿no? O sea, también después ya se conectaban a jugar y es que pues también, por ejemplo, le tocó que una de las niñas era de familia cirquera y por eso tomaba clases en línea.
Habían otras que por condiciones médicas tenían que tomar clases en línea. O sea, había otros viajeros que también iban en motorhome. Entonces, también como integrarse y conocer diferentes entornos y diferentes formas de vida, que eso es por lo que también seguimos convencidos de esta forma de vida, ¿no? El abrir la mente y no solo a los lugares, sino a las personas, a las costumbres, a la comida, el que es lo que yo le decía, por ejemplo, a una amiga, le decía, es que ahora él sabe que hay gente que duerme en hamacas y tal vez si no hubiéramos vivido no hubiéramos ido en este formato, sí, a lo mejor vas a un hotel de Yucatán o de alguna playa y tienen hamaca, sí, pero para a lo mejor estar en la tarde, un ratito y todo, pero en Mérida había casas donde no había camas, sí, donde lo único que había son hamacas y así han dormido toda su vida. Entonces, ese tipo de conocimientos es difícil verlo como turista, es difícil verlo en libros, no es la misma experiencia, no es algo vivencial. Entonces, el mismo viaje enriquecía muchísimo y complementábamos siempre con museos, con zonas arqueológicas, con tours. Entonces, a cada lugar que tratábamos de ir, por lo menos a un museo, y así fue que aprendió, por ejemplo, que el recorrido de los piratas, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, en Veracruz, por ejemplo, fuimos a una cueva en el mar, ahí en Roca Partida, donde este pirata escondía sus tesoros, ¿no? El Lorencillo. El Lorencillo. Y después lo vimos en un museo en el puerto de Veracruz, ahí en Boca del Río, ¿no? Toda su historia. Ahí a la gente. Y después en Campeche conoció lo que es una ciudad amurallada y caminó por arriba de las murallas que protegen a la ciudad de los piratas. Entonces vivió el conocimiento de qué es un pirata y qué hacían y por qué lo hacían y dónde escondían sus tesoros y la gente cómo se tenía que proteger de ellos. Ya no lo vio solo en un libro, ¿no? O sea, ya lo vivió. Entonces, esa también es parte de su educación y que es diferente a la académica, sí, a la de un libro, y no quiere decir que completamente dejemos a un lado la educación del libro, pero la estamos enriqueciendo mucho con esta forma de vida. Y también te da la oportunidad de convivir con la gente sin ese miedo a pasar tanto tiempo que le empieces a caer mal o te empiece a caer mal, sino que se genera una convivencia muy bonita, porque pues es un momento en el que dan lo mejor de sí cada uno, ¿no? Como que quieren dar una buena impresión y eso se queda plasmado en el corazón de la gente, ¿no? Entonces, pues también eso nos ayuda a que Juan Pablo sea más tolerante, acepte a todo tipo de gente y no pero es que ese tiene tal o cual cosa, ¿no? O sea, que luego hay niños que sí llegan a tener esos prejuicios. Sí. Juan Pablo a la fecha no me los ha hecho saber, o yo lo he visto y no los tiene, pero es algo bien enriquecedor también esa parte, porque pues es simplemente la apertura de hoy estás con uno que duerme en la hamaca, mañana vas a estar con otro que duerme en el piso, mañana vas a estar con otro que duerme entre plumas, y pues todos son diferentes y cada uno tiene su cuestión de aceptación, ¿no? También algo bonito de esto, y lo veíamos ahorita que fuimos a un encuentro de viajeros, es que también tienen amigos de todas las edades. Sí. O sea, no se limitan a que solo, o por lo menos eso hemos visto en Juan Pablo, no se limita a que solo sus amigos sean de su edad. En Guadalajara nos tocó, ahí vivimos en un co-living, que es como un hostal, digamos, donde cada cuarto tenía su propio baño, pero las áreas restantes eran comunes. Y ahí se hizo muy amigo de una pareja de 20 y tantos años, ¿no? Y platicaba y cocinaban y de todo, ¿no? Y se despertaba y, ay, la voy a ir a buscar. Si nos ven, ustedes saben quiénes son. Y que aparte, o sea,
la pareja eran una mexicana y un japonés. Entonces eso te da también otra apertura diferente a gente de otras culturas totalmente. Sí, o también una que era de Colima, que me acuerdo súper linda, que el día del niño nos tocó estar ahí y llegó y le trajo un regalito, ¿no? Y Juan Pablo vendía sus gomitas, que también eso fue otra parte de la educación. Al tener este tipo de educación hay más tiempo para poder hacer otro tipo de cosas con ellos, que a veces en la rutina del día a día en la ciudad no nos da el tiempo, ¿no? Lo vivimos y ahorita lo estamos viviendo, que uno se satura de actividades, tanto de la escuela como del trabajo, como sociales, como las clases extras, y no hay tiempo para hacer algo en familia. Y en el viaje, algo que hacía él es que preparaba gomitas con chamoy, tajín y polvitos, y los empacaba y las vendía. Polvitos eran Miguelitos, no piensen mal. Y eso le dio muchísimo conocimiento, o sea, porque más allá del dinero que generara, que es parte de, ¿no? Y después esa educación financiera a cuánto ahorro y cuánto me cuesta volver a comprar gomitas, ¿no? Y tengo que tener para mi stock. Pero aparte de eso era acercarse a la gente, a venderles, el contar cuántas gomitas eran por bolsita, el pesarlas, el dosificar, el proceso de preparación, o sea, todo lo que implicaba el vender, y que no era nada más vender entre sus amigos, ¿no? O niños de la misma edad, sino era vámonos a la calle, y se iba con Fer y se iban de tiendita en tiendita, de casa en casa, de gente que iba caminando, se iban a vender y el enfrentarse a hablarle a la persona que está pasando, ¿no? Y que sí, él al principio le daba pena, o sea, sí se frenaba, pero eso le dio ese carácter también de quitarse esa pena, ¿no? Y tener, convivir con gente de todas las edades y mujeres, hombres, quien sea. Y ahorita ya puede llegar a un restaurante y pedirle a un mesero algo de comer o de beber o sin pena y sin miedo a que le diga, ay no, a ti no te hago caso, niño, ¿no? Lo pide con educación, con buen trato y le llevan las cosas que él solicita, ¿no? O sea, también eso es algo que a nosotros, por ejemplo, no sé, cuando éramos niños nos costaba, bueno, a mí me costaba mucho trabajo. Sí. Porque pues dejabas que el adulto lo hiciera, ¿no? Sí. Y era, mami, ¿me puedes pedir esto? Papi, ¿me puedes pedir esto? Y ahorita él ya se levanta de la mesa y va y le dice al mesero, oye, ¿me podrías dar, no sé, un postre o algo así? Uh-huh. Y ya lo hace él y pues está Sí. muy padre porque también se quita la pena y llega a la tienda y pide algún producto. Si está sucio pide que se lo limpien, o sea, pero ya lo hace con esa confianza, ¿no? Que también se le puede ir dando a un niño que convive con gente de todo tipo. Así es. La última pregunta de esta sesión es ¿en qué estamos ahorita? Así es. Bueno, pues ahorita, cuando terminamos de estar ahí en Mérida, regresamos acá a Querétaro, y ahí es cuando mi mamá se pone delicada de salud por una cuestión del corazón. Era algo bastante delicado y estuvo 2 meses en hospitalización más el tiempo de recuperación. Entonces, ahí decidimos quedarnos en Querétaro para estar con ella. Después intentamos salir otra vez, estuvimos en Pátzcuaro, estuvimos en Guadalajara 2 meses, pero no estábamos listos económico ni emocionalmente. O sea, con toda la reestructura de volver a estar en Querétaro, nos desorganizamos mucho. Y entonces decidimos mejor quedarnos, volver a regresar aquí a Querétaro, entrar a Juan Pablo este ciclo escolar de manera presencial, para nosotros tener el tiempo y la mente de organizarnos en lo que hace Fer, en páginas web, personalización de productos y todo, y yo en lo de la agencia de viajes. Entonces, ahorita estamos en eso, queremos salir para el verano, volver a salir a viajar,
hasta pues porque nuestro hijo pues va creciendo y sabemos que va a llegar a una edad que ya pues quiera otras cosas, ¿no? La adolescencia, amigos, diferentes gustos e intereses, ¿no? De él. Entonces, ahorita queremos aprovechar todavía este tiempo de estar con él así a tiempo completo y sea como sea, si queremos un motorhome y es nuestro mayor deseo, pero si no se da para entonces, pues saldremos. Aunque sea caminando. Como saldremos, pero volvemos a salir. Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por llegar hasta este momento del video. Si tienes más preguntas, hazlas, te las contestaremos en algún otro video, en algún otro momento. Pero lo más importante pues es que comentes. Así es, comenta, síguenos, suscríbanse, eso nos ayuda mucho para que podamos seguir este sueño que tenemos y vean nuestros videos. Vamos a estar subiendo contenido tanto de lugares que ya hemos conocido como de experiencias que estemos viviendo y el proceso a cómo volvamos a salir a viajar. Y también lugares que podemos o queremos conocer y cosas que queremos conocer, también se las podemos poner a especie de vision board. Así es. ¿No? Les vamos a enseñar a hacer un vision board como lo hacíamos nosotros en la escuela. Bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien. Saludos. Bye.